Continuamos en Integración Nacional por la 106.9. 6 minutos han pasado de las 2 de la tarde. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, o el teléfono 156 80 30 56. Lo dije bien, muy bien, gracias Chino. Tenemos un tema importante que lo habíamos dejado en el tintero, publicado en nuestra revista, la revista Integración Nacional, que pertenece a nuestro movimiento, donde pueden visitarla en www.rinacional.com.ar, sobre el fomento a la producción cinematográfica nacional. Una revista de análisis político, escrita por militantes, y esta nota particularmente tiene una escritora de alta talla, ya que no lo dicen ustedes, lo voy a decir yo, Ignacio Alonso. Una pluma de lujo. Una pluma de lujo. Creo que estamos exagerando. Pero bien, nos vamos a meter en este tema, que tiene la particularidad, después de algunas medidas que se han tomado, por ejemplo, el fomento a la producción, por ejemplo, de libros, de lo que hablábamos ayer en el programa de Integración Nacional del día lunes, con respecto al arancelamiento a libros importados, por ejemplo. Bueno, en esas medidas, hoy día se plantea un arancel a las películas extranjeras que ingresan al país para proteger, fomentar y además financiar al INCA. El INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, aprobó el pasado 30 de agosto la resolución número 2114/2011. Usted, señor, que estudia abogacía, me Así es, está perfecto, impecable. Muy bien. Que impondrá el pago de aranceles a películas extranjeras que se exhiban en el país, con el fin de que las producciones nacionales puedan competir en salas. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Vio? Sí, Es que usted dijo película extranjera. Entonces es un virus. Es un virus la película extranjera. Sí, estamos actualizando nuestra base de virus aquí también. Pero por No, supuesto, de virus siempre. no. ¿De qué? ¿Y cómo vamos a actualizar los virus? Los anti... El antivirus se entera, señor, de qué virus nuevo ha aparecido y lo hace pelotita. Hace pelotita. Bien. Continuamos. Bueno, obviamente la computadora responde a lo que nosotros estamos hablando y se alerta. Dice, hemos encontrado un virus, urgentemente hay que poner un arancel. No, me encanta como propaganda para un antivirus de producción nacional, así, software argentino. Se viene, Agarra está todo el virus calculado. y lo hace pelotita, señor. Sí, vacunate contra la colonización cultural. Muy Adelante. bien. Justo, pero muchas gracias a la gallega que nos acaba de hablar, nos mandó un mensaje por Facebook y nos dice que sí, que la base de virus ha sido actualizada. Enhorabuena. Bien, continuamos. Las producciones nacionales pueden competir entonces en salas con los costosos films de Hollywood, por ejemplo. Se persigue un fin disuasorio y al mismo tiempo pretende generar recursos para apoyar económicamente a la producción nacional y los cines que no pertenecen a las grandes cadenas. Reza la nueva resolución. La ley número 17.741 tiene como objetivos fundamentales el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en el territorio nacional. Dice que la actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía. Es por ello que en el marco de lo establecido en el inciso 19 del artículo 75 pueden visitar la resolución, pueden entrar en la página web del INCA o buscarlo en el famoso Google y acceder a la resolución, que el artículo 75 de la Constitución Nacional y conforme a lo dispuesto a la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ratifica por nuestro país que no pueden olvidarse que el cine y lo audiovisual en general constituye una manifestación artística y una expresión creativa, conformándose como un elemento básico de la identidad cultural del país. La cultura se ha debatido mucho. ¿Qué incluye la cultura? El debate es largo y agotador. Simplemente podemos decir que la cultura no puede limitarse solo a lo artístico, en sentido estricto, sino que implica también mucho más. Es todo aquello, podemos decir, que el hombre hace en sociedad de manera colectiva y que no es exactamente producción o trabajo. Pero el cine también ha sido llamado el séptimo arte, y esto es porque reúne en sí quizás a otras artes,
hay un poco, no solo está el arte dramático en el cine, sino que también está la fotografía, está los decorados, la pintura, la literatura en el guión, y además, ya desde hace un siglo, porque tiene más de un siglo el cine, ha cumplido, ha venido a hacer el fenómeno que acompañó a la irrupción del automóvil, por ejemplo, en la sociedad moderna. Y se vino abajo, pero nunca muere, sino que empieza a resurgir, porque es la manera que tenemos los modernos, los del siglo XX y XXI, de contarnos las cosas. También es a través del cine. Y forma parte, por ejemplo, como el fútbol, de la cultura argentina. Y no puede entonces estar estricta y solamente regido por las reglas despiadadas de los que buscan hacer negocios con el talento. Exactamente, en este sentido, el Inca establece que se incorporen modificaciones en lo que se llama la cuota pantalla, y de este modo que los films importados deberán pagar una tasa según la cantidad de salas en que sean exhibidos. Cuando un film importado se exhibe hasta en 40 salas de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, deberá pagar un equivalente a 300 entradas, y si se exhibe en más salas pagará un poco más, y hasta llegar a los films con más de 161 copias, que pagarán un equivalente a 12.000 entradas. Para el interior del país la tasa baja a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos, es muy claro, la invasión, por supuesto, de películas extranjeras en las salas de exhibición, que funcionan, como bien decías vos, culturalmente, en una inyección permanente de modos y de literatura y de modos de ver la vida propias de otros países, particularmente en Estados Unidos, donde Hollywood se ha transformado en una transmisora de modos y de formas. En este sentido, esta ley lo que trata de hacer es proteger y fomentar la producción en el territorio argentino. Es muy concreto, funciona como un negocio. Ustedes sabrán mejor y después lo explicará cómo funcionan en la Argentina y en el mundo el sistema de las copias en celuloide, que son las que con las que trabajan las salas de exhibición de cine. Son carísimas. Hollywood y las grandes productoras cinematográficas, por ejemplo la Metro Golden Mayer o la Warner, por ejemplo, tienen la capacidad y el financiamiento para lograr que un estreno, por la cantidad de copias en celuloide, que son muy caras, puedan viajar alrededor del mundo y hacer estrenos simultáneos en todo el mundo, por ejemplo. En la Argentina es muy difícil, y por eso, por ejemplo, se estrena una película primero en Buenos Aires, después se estrena en Mendoza, después se estrena en Rosario, precisamente porque es muy caro y no hay un financiamiento que pueda sostener que las películas argentinas, por más buenas que sean, perduren y compitan con esas películas. Sí, la industria del cine en realidad es una industria, tiene que ver con la obtención de ganancias fundamentalmente, está regida por la lógica de la ganancia en todas partes del mundo, pero hay tanto en los Estados Unidos como en la Italia fascista, en la Rusia soviética, hubieron apoyos desde el Estado porque advirtieron desde el poder el enorme potencial propagandístico. Y la industria de Hollywood es una industria de propaganda del sueño americano que está en crisis, y no lean el diario Los Andes de ayer. Ahí hay una nota que explica cómo está en crisis. Hay crisis de valores, acá tenemos nuestro segmento habitual. Sí, de crisis de valores. Lo vamos a instalar, crisis de valores. Bueno, los valores que transmite el cine norteamericano, que muchas veces son disvalores, vistos desde el punto de vista nacional, sudamericano, pero ese contenido era transmitido por el cine norteamericano y sigue siéndolo en manera abrumadora. Hay otros países que hacen tantas películas o más incluso, pero que aquí no llegan. Porque en el medio está la famosa distribuidora, que es la que se ocupa de, junto a los monopolios que controlan las salas, dice acá nuestra compañera Antonella Zúñiga, que existen en la Argentina solo 800 salas, que el 40% pertenecen a 2 compañías extranjeras. La sala está monopolizada. Y la película realizada en celuloide, que tiene que llegar a exhibirse esa sala, también está monopolizada. Entonces uno puede llegar a filmar una película muy interesante, muy buena argentina, y lo mismo le puede llegar a pasar a un paraguayo o un boliviano o un chileno que haga una película interesante.
Pero ¿cómo haces para distribuirlo en América del Sur? ¿Cómo hacemos los argentinos para poder ver cine argentino si no contamos con las distribuidoras ni la película? No llega siquiera a la sala, ese es el problema. No puede estrenarse simultáneamente, no en todo el mundo, no puede estrenarse simultáneamente en toda la geografía de la República. Sí, la producción foránea. Este proyecto de ley viene a ser muy bueno porque le establece estos aranceles que permiten financiar el Inca. Pero además, por ahí conversando con unos amigos que también trabajan en un bar, hablábamos de transforma nuestra vida en los bares. ¿Qué nos sucede? Nosotros vamos a investigar la realidad socioeconómica y política a los bares de la provincia. Entonces, sí, somos parte. Son nuestras consultoras. Son nuestras consultoras. Cleto Cobo o Roberto Iglesias traerán a Poliarquía. Nosotros tenemos estaño y nos juntamos con hombres y mujeres sensibles. ¿Quién es Artemio López al lado de un hombre que trabaja en un bar? Un bloguero. Nada, no existe. Nosotros vamos y nos enteramos ahí de los asuntos, con una legión de hombres y de mujeres sensibles. Por ejemplo, estaba viendo acá Chinelato, él dice, creo que no nos dijimos adiós, y explica cosas. Esta nota la ilustra el perro Mendieta. Bueno, se las sugiero, entren a su Facebook, busquen Chinelato, Facebook, ahí va a aparecer. Si no, uno de nuestros amigos de Twitter. La cosa es que Twitter, el gorjeo pajaresco. Bueno, en fin, volvamos al asunto cinematográfico. Hombres y mujeres sensibles de la Argentina quieren disfrutar del cine argentino, no les cuesta. Por la razón de que hay un monopolio de la distribución y también la desaparición de un montón de salas, fenómeno que pegó duro en los 80 y fundamentalmente en la década infame de los 90. Y hoy día tenés que ir a pagar un montón de plata, al shopping, a Palmares, a esos lugares. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que falta? Una distribuidora, por ejemplo, nacional, pública. Porque la cadena empieza no solo cuando se filma la película, que es bastante difícil y costoso, pero que se hace muchas veces, sino luego hay que distribuirla y estrenarla. La película Aniceto, Leonardo Fabio, le hicieron prácticamente un boicot las salas. Le costó mucho. La estrenó en salas del circuito no comercial. Después llegó a algunos cines comerciales. Y así ha pasado con tantas películas. Entonces hay que ver toda la cadena y nacionalizar todo lo posible. Y recuperar lo mejor de las legislaciones que protegieron no solo la industria del cine, sino la industria de la música y que permitieron a músicos, artistas, con la más amplia libertad, esto hay que agregarlo, la más amplia libertad creativa, no que tengan que ser condescendientes con el gobierno de turno, ni con las autoridades del Inca, ni no, con la más amplia libertad creativa, porque así solo se vuelve fértil, pueden hacer todo el cine necesario. Y que además el Estado argentino haga un enorme debate, como se hizo por ejemplo con la ley de medios, para ver también qué le pedimos al cine. Y que no sea la tiranía de los gustos impuestos por la televisión y aparezca que son solamente puras películas de villas y de tiro, sino que aparezca una cuota de cine que tenga que ver con recuperar, por ejemplo, nuestro pasado histórico, etcétera. En fin, pero todo eso debe ser una discusión que debe darse y contemplar toda la cadena que va desde la filmación hasta la proyección en sala. Todo eso hay muchísima presencia extranjera que cumple una finalidad, consolidar la propaganda que hace desde Hollywood hacia la periferia, para que después, cuando vengan por nuestro petróleo, se los demos gratis y no le hagamos resistencia como hacen en Sirte. Bueno, hay que nacionalizar todo. Seguro, mira, hay una nota muy recomendable en el diario Miradas al Sur del 21 de agosto, donde explica claramente en un ejemplo muy sencillo, dice, por ejemplo, que si se importan 350 copias de Piratas del Caribe 4 y 250 de Kung Fu Panda, la 2, ¿no? La buena es buena la 1. Dentro de los mismos 15 días habrá 600 pantallas ocupadas, calculando que en Argentina solamente existen 800. Quedan 200. Si al mismo tiempo traen otra producción importante, en ese supuesto caso, con 80 copias, el cálculo se torna alarmante. Algo se debe hacer para que el espectador pueda elegir entre otras cosas que no sean solamente los tanques de Hollywood, que ocupan las salas y además apabullan con su poderosa publicidad.
¿Qué quiere decir esto? No solamente es que hay una capacidad gigantesca de ingresar al país con sus copias, donde pueden ocupar las grandes pantallas, 800 pantallas que existen en la Argentina solamente, pueden ocupar más de 600, sino que hay un bombardeo permanente de publicidad. No es casualidad que cuando uno va a comer en una cadena famosa de hamburguesas, hasta el muñequito que viene en una cajita publicita esa película, sin contar las colillas permanentes. En cualquier película que uno va a ver, las colillas, es un bombardeo permanente que hacen que uno termine viendo, ya por no por elección, sino por apabullamiento, algunas de estas películas traídas del exterior. Capacidad que no tiene, por ejemplo, alguna película argentina. Además, esta auténtica tiranía se refleja no en que vemos películas buenas o malas, ese debate viene después, sino que todo lo que vemos viene de afuera. En realidad, con otra legislación, vendrían solamente de afuera, y las mejores películas, quizás las más premiadas, las mejores incluso en calidad. Acá nos dan las muy buenas, excelentes y maravillosas producciones de Hollywood, pero vienen acompañadas de un montón de porquería. Yo estoy pidiendo por lo menos ver las buenas argentinas y que las porquerías por lo menos sean de acá. Entonces puedo ver una película no demasiado buena, pero que me cuente algo de cómo vemos el mundo los argentinos. Seguro, además ahí ya está instalado, entonces dirían, bueno, pero las películas de Hollywood, cosa que he escuchado después de debatir mucho este asunto, bueno, pero las películas de Hollywood son mucho mejores que las argentinas. Ahora, hay películas argentinas que son espectaculares, desde Nueve Reinas, El secreto de sus ojos, bueno, es incontable, La suerte fechada, una comedia espectacular. Sobre eso que decís, ¿por qué no nos dejan elegir, digamos? Aristarain, director de nacional reconocido, salió a decir que muchas veces desde el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales se promueve la realización y la reproducción y comercialización de bodrios. Utilizó esa palabra, como que a veces no se elige bien qué tipo de cine hay que promover para que llegue a la audiencia y dar como una competencia más potable, digamos, frente a películas. Y hay todo un debate sobre si el cine, porque hay mucha gente que opina que el cine argentino es malo directamente, sin más ni menos. Sabemos que eso no es así como el cine francés no es malo ni bueno, tiene películas malas y películas buenas, y tiene bodrios y no bodrios, y Hollywood también, como bien decías, Gabriel. Entonces, lo interesante de esta medida es que tiende a modificar y a realmente dar la posibilidad de que se pueda elegir entre una oferta más variada de películas, y básicamente a promover una industria como es el cine en la Argentina, que al mismo tiempo genera puestos de trabajo y que obviamente al ser realizaciones que se producen en nuestro país con guionistas propios, con directores y actores propios, abordan temáticas que tienen que ver mucho más con nuestra realidad que lo que hacen las películas extranjeras. Pero además... Y discúlpame, ahí te agrego un dato interesante, que es en Paula de Luca, que es la directora de Juan y Eva, que dicen que es muy buena la película. Y a usted le encanta, lo ha dejado fascinado. A mí me dejó fascinada su opinión sobre el asunto, porque la verdad estuvo muy bien en el sentido de que planteó una opinión no desde el punto de vista de una directora solamente, sino que se puso, ella utilizó el ejemplo del cine para decir, uno desde donde pone la cámara es la óptica que tiene que ver las cosas, y desde el Estado vos no podés juzgar si una película es mala o buena o no, vos tenés que regular para que acá se promueva el cine, como si vos vas a Estados Unidos y vas al cine, vas a tener el 90 y pico % de películas norteamericanas. Entonces destacó esa responsabilidad que tiene el Estado de promover la cultura propia. Seguro, y además en eso tiene una particularidad que es muy importante, que es la esencia de la resolución. Entonces la participación del Estado, donde aplicaría entonces un arancel a las películas extranjeras, donde la ley anterior lo que hace es igualitarizar. Entonces las películas de Hollywood pagan exactamente lo mismo de arancel hasta este momento que una película argentina. ¿Cómo se puede competir a través de esto? No se compite. Entonces es una forma de financiar al Inca. Si hay financiamiento, obviamente pueden haber mejores producciones, con mayor calidad, con mayor producción, con mayor
digamos, más nivel. Claro, Entonces, sí. Que es no una se- cadena. Que no sea básicamente la lógica del mercado la que rija cuáles es las ofertas que tenemos a la hora de ver cine. Mira, acá nos llega un mensaje de Guadalupe. Dice, por ejemplo, Abayay y Revolución, El cruce de los Andes, no son tan vistas por falta de copias. Son dos películas buenas, Revolución y El cruce de los Andes particularmente, recomendable. Nosotros hemos dedicado parte de nuestro programa a hablar de esa película en algún momento. Y no ha sido tan vista precisamente porque no estaban en condiciones y no tenían el financiamiento necesario como para acceder al número de copias en celuloide para poder ser transmitidas o exhibidas, perdón, en las salas de todo el país. Concretamente, hay unas compañías monopólicas de origen extranjero que nos dicen qué tenemos que ver y qué no tenemos que ver. ¿Cómo? Monopolizando la oferta de películas, tanto en la sala como en la distribución. ¿Por qué no nos dejan ver lo que nos guste? ¿Por qué no podemos hacer nuestras películas? Que ellos hagan las de ellos, nosotros las nuestras, y luego nos juntamos en un festival internacional y vemos todas. Pero ¿por qué tengo que ir al Cinemark y de 17 películas, 7 son, o más, muchas más, habitualmente son de origen no del mundo? No nos mientan, no es internacional, es exclusivamente los Estados Unidos. Entonces yo quiero ver películas de todo el mundo y de mi país y de América Latina. ¿Por qué me prohíben eso? Porque monopolizan la oferta. Es no solo un negocio millonario, sino además una propaganda que hacen ellos. Nosotros no queremos no queremos que haya una propaganda, queremos que triunfe la libertad, que empieza a reinar la libertad cuando son capaces los pueblos, pero también los realizadores y los artistas y los industriales del cine, por ejemplo, estamos hablando de cine, podríamos decir lo mismo de la música, de expresarse libremente. Hoy no hay libertad no porque hay una censura de alguna dictadura ni nada de eso, sino porque hay una tiranía, una dictadura en este caso financiera. ¿De quién? De los propietarios de las salas y de la distribución y todo eso. Bueno, el Estado aparece como un escudo en este momento que defiende la producción propia y nacional del cine, pero falta nacionalizar otros aspectos de la cadena. Es un paso importante, pero lo que falta hacer es mucho más. Sin embargo, nos quedamos con esto, lo defendemos, nos parece muy bien, le damos la bienvenida y ya vamos a retomar donde habíamos dejado, que es por ejemplo el momento histórico donde el cine argentino fue el cine más importante de América Latina, que competía y le iba muy bien contra Hollywood. Luego de eso, por supuesto, cayó el gobierno y triunfó Hollywood. Sí, obviamente como cualquier nueva resolución que se reglamente va a ir teniendo que pulirse y va a enfrentar dificultades. Por ejemplo, yo estoy diciendo porque como se ha planteado las cosas interesantes que tiene la resolución también, obviamente que no estamos de acuerdo con los que dicen no vamos a poder ver más películas de Hollywood, el Estado nos corta la libertad de expresión y de información y de prensa, que son estupideces. Pero también es cierto que a veces películas y producciones que son chicas en sus países de origen, producto de esta resolución, van a tener que someterse a la misma legislación que está pensada para películas extranjeras con otro nivel de distribución, de comercialización. Ese es un debate que se está dando, entonces la diferenciación y la profundización de esta resolución para hacer una diferencia entre las películas, las grandes producciones, por ejemplo de Hollywood, y pequeñas producciones que vengan de, por ejemplo, de Irak o de otros lados, España o de donde sea, o de Brasil o de Chile. Entonces es un debate que se empieza a dar y se está discutiendo. De hecho, la directora de el Inca planteaba perfectamente este asunto. Bueno, vamos a dar este avance y después se va a discriminar como corresponde porque no se puede igualitarizar. Entonces, así como en algún momento la producción argentina estaba igualitarizada con las producciones, por ejemplo, de Estados Unidos, hoy día se tiene que dar ese debate. Pero el debate hay que darlo. Empecemos por esto, que creo que es un avance gigantesco, por lo menos en materia de producción cinematográfica y en materia cultural. Entonces, fomentar a través del cine la cultura es decisivo. Fíjense las películas Revolución y Cruce de los Andes, Belgrano, entre otras. Son películas muy buenas para verlas
y que necesitan necesariamente un fomento. Sí. Si le quitas a un país la posibilidad de contar a través de las artes cómo ve el momento y cómo ve el mundo, le estás quitando su libertad. Nosotros pedimos eso, mayor libertad para que podamos expresarlo, como la ley de medios, como una ley de la música, como esta legislación que favorece al cine. Perfecto. Muy bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes nos acaba de llegar un mensaje. Así es. Susana, de no sabemos dónde, nos manda un mensaje que dice: bien por la batalla contra la colonización cultural. Muy bien. Señores. Señor, que te la saque tu mamá. Gracias, estamos juntando armas y esfuerzo. En la lucha permanente, en la larga lucha. Nos vamos a ir a una pausa. 32 minutos han pasado de las 2 de la tarde. El teléfono para que se comuniquen con nosotros, 156 80 30 56. Ya volvemos.